Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a hablar acerca de la simulación de modelos dinámicos usando MATLAB. Bueno, ¿cuál es los, ¿cuáles son los elementos de los que vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, lo primero es acerca de la estructura que vamos a utilizar para describir un programa, un modelo de simulación. Vean que en lo que yo planteo hay múltiples formas de resolver un modelo a través de MATLAB. Y la metodología con la que yo suelo trabajar requiere la creación de dos archivos. Uno es una función de MATLAB y otro es un script de MATLAB. La función y el script se usan simultáneamente para resolver el modelo, para poder simular el modelo. Entonces, voy a explicar eso utilizando un ejemplo bastante sencillo. Esta ecuación diferencial de y de t igual a y, donde y de 0 vale 1, define a la función exponencial. Bueno, si ustedes integran aquí respecto al tiempo, queda que, bueno, la derivada de una función es la misma función, esa es la función exponencial, y cuando pasa por y de 0 igual a 1, eso implica que la constante de integración, cuando no haya la constante, va a hacer que sea exactamente la función exponencial. ¿Cómo vamos a implementar eso en MATLAB? Bueno, yo voy a crear dos programas. Uno va a ser una función y el otro va a ser un script. Vamos a empezar con la función. Bueno, lo primero que hice es que estaba en Home, le di a New Script y abrí el editor. El editor, como había comentado anteriormente, uno puede ubicarlo en distintas posiciones de MATLAB, o simplemente lo puede desanclar de MATLAB y se ve como una ventana aparte. Yo lo voy a dejar anclado como está, me parece que está bastante aceptable. Y lo primero que voy a explicar es cómo crear una función. Una función en MATLAB es como la función seno, por ejemplo. Cuando ustedes calculaban el seno, por ejemplo, de pi, fíjense que uno escribe el nombre de la función, escribe paréntesis y dentro del paréntesis escribe el argumento de la función. En este caso el argumento es pi. Cuando uno le da enter, él evalúa el seno en pi. Esto debería dar casi 0. Entonces da un número, digamos seno de pi medio. Esto debería dar 1. Vean que el argumento de la función va dentro de paréntesis y la salida lo podríamos colocar como una variable. Y igual al seno de pi medio. Entonces tenemos que la salida es y la entrada es pi medio. Nosotros no tenemos por qué tener una sola entrada, podemos tener múltiples entradas. En ese sentido, ¿cómo crear una función? Si quisiéramos crear una función como el seno, bueno, en el editor nosotros utilizamos la palabra clave function. Function se escribe en letras minúsculas y vean que al escribirlo la palabra cambia de color. Esta es una palabra reservada, quiere decir que no puede utilizarse nunca para otra cosa, sino para lo que estamos usándola en este momento, que es para crear funciones. Entonces, en un script escribimos la palabra function y deja de ser un script. Si es un programa, pero ahora se llama una función y actúa como una función de MATLAB. Lo que pasa es que en particular esta función va a contener toda la información de la ecuación diferencial. Yo hice unas plantillas que aquí pueden verlas en la carpeta actual, que vamos a utilizar para los ejemplos como el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Este ejemplo, que es el ejemplo 0, es como para indicar que es más o menos cuáles son los elementos que son básicos de la descripción. Entonces en la function vamos a colocar cuál va a ser la salida. La salida de la function se refiere a la salida de la ecuación diferencial y eso lo voy a llamar como dy. Y el nombre, tengo que colocar un nombre para la función. En este caso yo lo voy a colocar exponencial. Lo puedo poner por ejemplo 1, pero para que no nos vayamos a confundir eventualmente, pero voy a ponerle exponencial y la entrada tiene que ser el tiempo. Siempre tenemos que usar el tiempo aunque no forme parte de la ecuación diferencial o que no esté o no parezca explícitamente, y la variable con la que estamos trabajando. En este caso la variable se llama y.
Entonces, de y, esto indica que esta es la derivada, es igual al nombre de la función y las entradas serán el tiempo y y, aunque el tiempo no lo vamos a utilizar, pero tiene que estar colocado. Este es el nombre de la función con la que estamos trabajando. Luego, dentro del cuerpo de la función tenemos que dedicar el símbolo del porcentaje. Se utiliza en MATLAB para colocar un comentario. Esto es una instrucción que no es verdaderamente una instrucción, es un texto que MATLAB obvia en el programa, como que si no estuviera allí. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en este caso, escribir la ecuación diferencial. Lo que escribimos aquí como en el encabezado donde está la palabra clave function es una frase para que MATLAB logre identificar el nombre del archivo, lo cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, pero no hemos escrito cuál es la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Bueno, de y es igual a y. Fíjense que de y es el nombre que vamos a asignar a la salida y y es el nombre que estamos asignando a la entrada. También aparece el tiempo, que no lo necesitamos, pero hay que colocarlo. Entonces, de y es igual a y. Hay que colocar un punto y coma al final para que no se vaya a mostrar los resultados en el command window. Entonces tenemos que de y es igual a y. Y bueno, eso termina la función, no necesitamos hacer nada más. Ya nosotros hicimos cómo se evalúa esta función. Pero todavía tenemos el tema de la condición inicial, es cierto. Esto corresponde entonces a la parte de la creación de la función. Tenemos ahora que hablar acerca del script. Entonces vamos a guardar este archivo. Para guardar este archivo, aquí en editor le damos a guardar como. Guardar, no lo vamos a ejecutar, no le vamos a dar a run, solamente lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar y en este caso le voy a poner el nombre. Tiene que ser exactamente el mismo nombre que el que colocaron en el texto del documento. Así que dice exponencial, tiene que ser aquí exactamente exponencial. El, el, la, la extensión será .m, pero el nombre tiene que ser exactamente el mismo, con el mismo número de minúsculas, el mismo número de mayúsculas y demás. Todo lo demás lo pueden evitar, es más, todo lo demás no lo pueden colocar, solamente van a colocar el nombre que será exponencial. No van a colocar ni el de y, ni el signo igual, ni los argumentos de entrada y salida. Pero el nombre de la función tiene que ser exactamente igual a lo que ustedes colocaron dentro dentro del texto. Entonces aquí dice exponencial y aquí me da exponencial. Vean que MATLAB me sugiere el nombre porque, bueno, porque este es el nombre que debemos utilizar. Entonces lo guardo. Tenemos ya un archivo creado. Creo una nueva pestaña y ahora vamos a crear un script. Voy a indicar que esto es un script. No hace falta colocar ningún texto, esto es un comentario como ya indicamos. Entonces, en este script tenemos que colocar cuál es la condición inicial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la condición inicial. Condición inicial. ¿Cuál condición inicial? Bueno, nosotros dijimos que y de 0 valía 1. Eso es una condición inicial para resolver una ecuación diferencial. Y lo vamos a llamar y de 0 igual a 1. Luego tenemos que decir cuál es el rango de integración. ¿Por qué rango de integración? Bueno, porque nosotros vamos a resolver esto numéricamente y hay que definir dónde comienza la integración y dónde termina la integración. Yo quiero resolver esto desde, voy a llamar a esto tspan, que significa rango de tiempo o alcance de tiempo, y voy a colocar desde 0 hasta, digamos, 4, porque ya la exponencial de 4 es bastante grande. O sea, esto es como 2 a la 4, es como 20 más o menos aproximadamente. Tal vez hasta más. Entonces, y le pongo punto y coma. Ya creé el rango de integración. Y por último, bueno, por último no, la última parte de la resolución corresponde a pedirle a MATLAB que resuelva la ecuación diferencial. Entonces, para pedirle a MATLAB que resuelva la ecuación diferencial, voy a utilizar la siguiente sintaxis. Voy a colocar dentro de corchetes, voy a colocar t, y. Y es el nombre que le estoy dando a la variable. Así que t, y igual a O de 45 y dentro de paréntesis voy a colocar primero el nombre de la función precedida por un arroba. La función que habíamos creado se llamaba exponencial, así que voy a colocar primero la palabra exponencial precedido por un arroba. Exponencial, coma. Luego voy a colocar, nunca me acuerdo de la sintaxis, el span, perdón, vamos a revisar esto nuevamente. O de 45, paréntesis.
Ok, primero el span de tiempo y luego las condiciones iniciales. Aquí MATLAB me da la ayuda y entonces arroba exponencial, coma, el span es tspan y luego la condición inicial que es y0. Y esa es la sintaxis que vamos a utilizar. Entonces esto es lo que corresponde a la solución numérica. Pero la solución numérica no es una gráfica, yo quiero graficar los resultados. Vamos antes de graficar los resultados, vamos a ver qué dice aquí. Lo que dice aquí es, las salidas son t y y. Esas salidas, como son salidas de una función, hay que colocarlas dentro de corchetes y separadas por comas. Si son múltiples salidas, cada una de las salidas debe estar separadas por coma. Entonces hay dos salidas. Bueno, la función c no tenía una sola salida, pero esta tiene dos. O de 45 es el nombre de la función con la que estamos trabajando. En vez de ser seno, o se llama O de 45. O de 45 es una variación del método de Runge-Kutta que tiene MATLAB. Este método recibe tres argumentos. El primer argumento es una dirección lógica o de la mente de la computadora a la ubicación donde está la función que nosotros ya definimos. Por eso colocamos el arroba, para decir que nos estamos refiriendo a una función que creamos en otra oportunidad, que tiene exactamente el nombre exponencial, coma. Luego, el rango de tiempo, que tiene que ser un vector columna, un vector fila, como el que estoy mostrando aquí, que tiene nada más dos valores. Y luego, la condición inicial. Como tenemos que la ecuación diferencial que habíamos definido tiene un solo estado, porque bueno, en la ecuación diferencial el estado es obviamente y, entonces la condición inicial tiene que tener un solo valor. Y esto, cuando pedimos la solución, nos va a dar t y y. Una vez que tenemos la solución, esa solución queremos graficarla. Entonces vamos a hacer la gráfica. Bueno, plot t, y. Y vamos a ponerle un título. Y será solución de la ecuación diferencial. Y vamos a ponerle una etiqueta en el eje X. Y aquí será tiempo en segundos, puede ser. Vamos a colocar una etiqueta en el eje Y. Y será Y. Y bueno, tenemos ya nuestro script. Mi recomendación, este es el estilo con el que yo suelo trabajar, yo suelo enlazar el nombre del script con el nombre de la función con la que estoy trabajando. Como la función con la que estamos trabajando se llama exponencial, yo voy a guardar esto y le voy a poner MATLAB. Aquí no me va a recomendar ningún nombre, porque esto es un script. Con respecto a la función, el script es un conjunto de instrucciones simplemente. No requiere entradas ni salidas, es un conjunto de instrucciones. Dentro del script hay funciones, pero nosotros lo que estamos haciendo es simplemente ejecutar un conjunto de instrucciones en orden. Eso es lo que se llama script. A diferencia de la función que tiene entradas y salidas, el script es simplemente ejecutar las instrucciones que se le da. Entonces el nombre que yo le doy es el mismo nombre que la función. Luego utilizo el signo piso y coloco la palabra run para indicar que este corre a exponencial. O sea, este ejecuta a exponencial. Pueden utilizar cualquier combinación de nombre. Pueden poner ejecutar, exponencial, piso, ejecutar, por ejemplo. Es otra forma de llamarlo. La idea es que a mí me gusta que primero las dos funciones, cuando yo estoy explorando dentro de la carpeta actual, las dos funciones tengan o estén una al lado de la otra. Si tienen el mismo nombre, hay muchas posibilidades de que estén ordenadas alfabéticamente y estén una encima de la otra para poder identificarlas. Entonces, por eso utilizo el mismo nombre de la función primero y después la palabra ejecutar. Si lo coloco al revés, y coloco ejecutar exponencial, entonces van a quedar separados dentro de la carpeta. Entonces, por eso utilizo esta convención, o puede ser con la palabra run. Es indiferente, lo que yo quiero es que yo pueda identificar que tengo un script y una función simultáneamente y que están uno al lado del otro. Bueno, lo voy a guardar. Entonces ahora esto está guardado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vean que yo no he corrido ninguno de los dos programas.
La función exponencial es una función, es decir, toma entradas y produce salidas. Voy a mostrar qué quiere decir esto. Vamos a borrar aquí CLC. Yo creo una función, la función es de MATLAB. Esta función que se llama exponencial tiene dos entradas que son T y Y produce una salida que es DY. A MATLAB no le importa lo que significa eso para nosotros. MATLAB simplemente entiende que esa función hace unos cálculos, recibe unas entradas y produce una salida. Por ejemplo, si yo escribo exponencial y coloco como argumento 4,5, él debe producir una salida. ¿Qué salida debe producir? 5. ¿Por qué? Porque cuando uno va a esta función, él toma la entrada 4, toma la otra entrada que valía 5, hace este procedimiento y da como salida lo que se llama DY. ¿DY cuánto valía? Bueno, DY vale el valor que haya tenido la segunda entrada, entonces le da el valor de 5. Simplemente. Entonces, esta palabra, este símbolo de Y es completamente arbitrario. Ustedes podrían haber puesto aquí de Juan, por ejemplo. Y entonces, obviamente, aquí tienen que poner de Juan. No hay ningún motivo para utilizar la misma letra en el nombre de la derivada que en el nombre de los estados. No hay ningún motivo en la función. Nosotros hemos utilizado un procedimiento sistemático y un análisis sistemático de las ecuaciones diferenciales y entonces está justificado tener esto bien escrito, pero pudimos haber utilizado cualquier nombre. Vamos a volver aquí a DY para que esto tenga sentido en nuestro análisis y guardamos nuevamente la función. Tiene que estar guardada para poder que se ejecute correctamente. Vean que, como habíamos dicho, en la función esta exponencial el tiempo no se está utilizando, no aparece en ninguna de las ecuaciones, simplemente está en el argumento. Es una entrada, pero la entrada se muere en el camino, no hace nada, no afecta la salida. Entonces, si vamos al command window y yo cambio el argumento de exponencial y cambio el tiempo a 2 millones, que es 2 por 10 a la 6, bueno, ese 2 por 10 a la 6 no afecta en nada, porque bueno, el tiempo no está formando parte del cálculo. El que forma parte del cálculo es el 5. Y vean, si yo cambio el 5 y pongo ahora menos 3, esto me dará como resultado menos 3, sin ninguna duda. Ok, entonces teniendo todo eso claro, una función se ejecuta en la memoria, pero no considera ninguna de las variables que existan en el workspace. Hay unas maneras de hacer que se consideren, pero para la ejecución de la función, todo lo que ocurre en una memoria paralela o alterna, donde no se conoce ninguno de los valores de lo que está en el workspace. Se hacen todos los cálculos que hagan falta y la función no conoce nada de lo que hay en el workspace. Sin embargo, el script, como el script es una secuencia de comandos, sí conoce todo lo que está en el workspace. Entonces, para evitar eso, uno suele colocar, antes de que comience el script, uno suele colocar clear y CLC para borrar todas las variables y que nada vaya a afectar mal a la ejecución del script. Una vez que uno tiene el script completamente elaborado, uno puede ejecutar el script. No tiene sentido ejecutar la función. Eso es como que ustedes intenten ejecutar el seno. Ejecuta el seno, ejecuta el coseno, ejecuta el exponencial. Y la pregunta es, ajá, pero ¿sobre qué valor? Porque si ustedes no saben el argumento al que le van a aplicar la función exponencial, no pueden aplicar la exponencial. Si ustedes no saben el valor de x de la función seno, no pueden calcular el valor del seno de x. Bueno, entonces no pueden ejecutar la exponencial. Y si lo intentan ejecutar, MATLAB les va a dar un error. Pueden intentarlo. Yo si lo corro, MATLAB me dio un error, no me lo ha mostrado aquí, pero me dice en el command window no hay suficientes argumentos de entrada. Not enough input arguments. No le suministré argumentos de entrada porque esta es la función. Lo que hay que ejecutar es el script. Ambos tienen que estar guardados y uno luego de que están guardados le da a run al script. Entonces el script debería borrar estos valores. Vamos a ver que lo borra y debe generar un conjunto de resultados. Aquí están los resultados. Él me generó una gráfica, está en otra pantalla, ya la voy a mostrar. Vean que el tiempo tiene 45 filas y una columna, es un vector columna. Y, que es el resultado de la variable y, también tiene 45 valores, 45 filas y una columna. Y 0 es el valor que habíamos asignado, el tspan es el valor que habíamos asignado, y aquí está la gráfica. En la gráfica vemos que esta es la curva
de una respuesta exponencial. En 4 yo había dicho que el resultado iba a dar 20, no, en realidad da como 55. Yo lo calculé como que E valía 2 y en realidad E vale más cerca de 3. 3 a la 4 es como, bueno, como 81. Entonces como es un poquito menor, da un poquito menor de 81. Esta es la curva que estábamos buscando. Hemos hecho nuestra primera simulación. Bien, habiendo explicado eso, vamos a intentar resolver ahora un sistema más complejo. Aquí tenemos un sistema que es el que, bueno, ya explicamos lo que es el script, que estamos trabajando con dos programas, y en el primer ejemplo es la función exponencial, el ejemplo 0. Vamos ahora a trabajar con un ejemplo un poco más complejo. Vamos a tomar un modelo de verdad y vamos a intentar hacer la respuesta de este modelo. Entonces voy a cerrar esta gráfica, vamos a trabajar ahora con la misma lógica con la que hemos estado trabajando, pero voy a utilizar las dos plantillas que he elaborado. Voy a trabajar con la plantilla que se llama plantilla function y el otro que se llama plantilla script. Yo he separado la información que suele uno necesitar. Esto es una plantilla que no es general para todos los casos que uno puede imaginarse, pero bueno, puede servirnos para muchos problemas que queremos simular. Lo primero que vamos a hacer es, no voy a trabajar sobre la plantilla, voy a copiar lo que está en la plantilla y voy a crear un documento nuevo y lo voy a pegar. Y luego que lo haya pegado, voy a cerrar la plantilla. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque si no, tengo la tentación de guardar el archivo y en vez de guardar con el nombre que yo quiero guardar, voy a guardar sobre lo que se llama plantilla function o función, y eso va a generar un problema con que les dije que el nombre tiene que ser idéntico. Todo eso es muy importante. Entonces, lo hago de esta forma para evitar que tener problemas con el nombre del archivo. Tengan cuidado con eso, porque eso les va a ocurrir y van a tener que detectar este error. Entonces, para evitar cometer ese error, vean lo que hice, que fue copiar y pegar. Bueno, tenemos este archivo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a modificar todo el archivo en función de lo que ya acabamos de analizar. Lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre de la función. Aquí estamos hablando de la concentración en un tanque. Entonces, bueno, estoy suministrando la ecuación diferencial que describe la concentración en el tanque junto con las condiciones iniciales, las entradas y todo lo demás. Entonces, vamos a trabajar y vamos a decir que este es o bien el ejemplo 1, yo voy a utilizar aquí como nombre ejemplo 1. Este es el nombre de la función que voy a utilizar, se llama ejemplo 1. Los argumentos son t y y. Bueno, no voy a utilizar y. ¿Cuál es el nombre del estado? El estado se llama CA, que es el que aparece derivado. Entonces voy a utilizar como nombre del estado CA. La derivada también tengo que cambiarla, va a ser la derivada de CA. Recuerden que esos nombres son arbitrarios, pudieron haberlo puesto otro nombre que no sea derivada de CA. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La separación de variables es solo necesaria cuando tenemos cuando tenemos más de una ecuación diferencial. Como tenemos una sola ecuación diferencial, no necesitamos la primera parte, que es la separación de las variables. Podemos eliminar ese texto. No hace falta separar variables porque, bueno, MATLAB las agrupa todas en un solo vector y ustedes la quieren separar para trabajar más fácilmente con ellas. Aquí no va a ser necesario. La segunda parte son los parámetros. ¿Hay parámetros en esta ecuación diferencial? Sí hay parámetros. Vean que F1 vale 1, F2 vale 1, B vale 1. F1 es un parámetro, F2 es un parámetro y B es un parámetro. CA1 es una entrada y CA2 es una entrada. Bueno, por la manera como están definidos para este problema. Y CA0 es el estado. O sea, CA es el estado y su valor de estado estacionario es CA0. O el valor inicial, perdón, es CA0, que es lo que vamos a colocar por fuera. Como ya analizamos anteriormente, los parámetros los vamos a colocar dentro de la función. Los parámetros van dentro de la función. ¿Cuáles son los valores de estos parámetros? Bueno, será F1 igual a 1. El siguiente parámetro es F2 igual a 1. Y el tercer parámetro es V igual a 1. Utilizando los mismos símbolos que tenemos.
Bueno, como en la ecuación vean que F1 está en mayúscula y F2 en mayúscula, pues si pudimos haber colocado las F en mayúscula. Vamos a colocarlas en mayúscula. Y B también está en mayúscula. Ok. Luego, la tercera parte, las variables de entrada. Las entradas son CA1 0.8 y CA2 1.2 U. O sea, son entradas que son múltiplos del escalón. Entonces, la entrada CA1 es igual a 0.8. ¿Por qué voy a colocar solamente 0.8? Aun cuando podríamos colocar la función escalón. Bueno, porque la función escalón en 0 vale 1 y en adelante vale también 1, vale 1. Entonces, CA1 va a valer 0.8 para todos los valores de t. Y lo mismo CA2. CA2 va a ser, en este caso, 1.2 para todos los valores del tiempo. Luego vienen las ecuaciones diferenciales. Tenemos una sola ecuación diferencial. Bueno, escribimos la ecuación diferencial. La derivada tiene que ir a la izquierda. La derivada se llama dCA. Recuerden que lo escribí con mayúsculas y minúsculas combinados. Y será F1, dijimos que F1 lo íbamos a colocar en mayúsculas, por CA1 entre V, más F2 por CA2 entre B, menos, y entonces F1 más F2 multiplicado por CA entre V. Hemos escrito nuestra ecuación diferencial. Recuerden colocar punto y coma al final de cada ecuación. Y la última parte es agrupar el vector de estados. Esta parte no va a ser necesaria porque tenemos solamente una sola ecuación diferencial. Si hubiera que separar, como hubiéramos dicho en la primera parte, los estados, aquí tendríamos que volverlos a agrupar. Entonces esta parte no está siendo necesaria para este caso. Simplemente nos quedamos con la segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Después de que lo tienen, pueden dejarle los nombres de las partes o simplemente quitarle eso y dejar el tipo de cálculo con el que están trabajando. Esto es suficiente. Esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos. Y le vamos a guardar. Cuando lo vamos a guardar, cuando le damos a guardar, entonces él nos va a proponer un nombre. Tiene que ser exactamente el mismo nombre que habíamos trabajado con la función, ejemplo 1, que es el que me está sugiriendo, perfecto. Ahora voy con el script. El script voy a hacer lo mismo, lo voy a copiar para no sobreescribirlo, voy a pegar. Entonces ahora vamos a ver qué hay en ese script. En el script lo primero es que uno debería decir cuál es el modelo con el que está trabajando. Este programa ejecuta las instrucciones para resolver la ODE del modelo y entonces vamos a poner aquí de concentración. Esto es un comentario de concentración. Para que uno tenga claro más o menos de qué trata la ecuación. Es importante colocar comentarios en los programas porque cuando ustedes vayan a revisar el programa 30 días después o 2 meses después no se van a acordar qué decía. Es bastante, y a intentar entender nuevamente lo que hicieron a veces es complicado. Yo sé que uno piensa que uno tiene suficiente buena memoria, pero la experiencia de todos los programadores en el mundo muestra eso. Y se los digo por experiencia propia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, bueno, yo hice muchos programas y al final cuando lo iba a consultar los programas que había hecho, había algunos que aún con comentarios no me acordaba ni siquiera cómo los había hecho. Entonces es importante colocar los comentarios. Aún con comentarios, porque yo suelo comentar mucho los programas, aún es difícil a veces recordarse que hace un programa. Entonces, acostúmbrense a colocar los comentarios. Porque imagínense, sin comentarios no van a recordarse absolutamente nada. Entonces, bueno, estos son comentarios. Lo primero son los parámetros. Los parámetros no aparecen ser necesarios para el script. Si quieren los vuelven a colocar, pero como no hacen falta para el cálculo que vamos a hacer, no los voy a colocar en este punto. Por lo general, los parámetros que van en el script son todas aquellas cosas que haga falta calcular antes o por fuera o de forma paralela a la ecuación diferencial, que no afectan a la ecuación diferencial. Los parámetros que hagan falta en la ecuación diferencial ya están dentro de ella. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el punto de estado estacionario o el punto inicial en función de un conjunto de valores que no corresponden a la ecuación diferencial. Entonces, yo aquí coloqué que pueden ser parámetros porque lo vamos a usar en algún momento de nuestra dentro de estos videos vamos a comentar acerca eventualmente de algunos parámetros que hace falta colocar, pero en este caso no van a hacer falta.
Luego vamos a colocar las condiciones iniciales. Este debe ser un vector columna, este comentario no es importante, pero sí tenemos, porque aquí tenemos un solo dato, pero sí tenemos que colocar la condición inicial. La condición inicial aquí será sea 0 y sea 0 vale 0. Esto es lo que dice aquí este pedacito de la instrucción, sea 0 igual a 0. Luego el rango. El rango, para uno saber cuánto tiempo va a integrar, uno debe saber más o menos cuál es la constante de tiempo del sistema, multiplicarlo por 5. 5 es como infinito y eso nos da más o menos una idea de cómo debe completarse. Como no tenemos el modelo en transformada de Laplace, no sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar integrar. Entonces vamos a hacerlo por ensayo y error. Yo voy a dejarlo de 0 a 10, vemos cómo queda. Si queda que tiene un buen rango, lo tenemos bien, y si no, aumentamos el tiempo, disminuimos el tiempo para mejorar la gráfica que vamos obteniendo. ¿Ok? Luego, resolver la ecuación diferencial, seguimos utilizando la instrucción OD45, tenemos t, y, todo lo que habíamos hablado con la función exponencial, pero ahora aquí adentro no vamos a colocar nombre de función, vamos a colocar el nombre que teníamos para la función que hicimos en este caso, se llama ejemplo 1. La condición inicial no se llama y0, se llama sea0. Y por último, no necesitamos separar los estados. En este caso no necesitamos separar los estados porque no estamos, eh, no estamos usando más de un estado. Entonces esta parte la podemos eliminar. La gráfica, como nada más tenemos un estado, no hace falta hacer varias gráficas, sino una sola. Entonces voy a cambiar esto a t, y la salida será CA. Eso no lo coloqué aquí. Aquí también debemos cambiar el nombre de la salida. La salida se va a llamar CA porque es el nombre con el que estamos trabajando aquí. Entonces vamos a graficar a t, CA. Hace falta colocar más instrucciones. No coloqué más instrucciones como el título. Título de la gráfica. Bueno, el título de la gráfica será concentración del tanque. El título que ustedes consideren. Xlabel, bueno, lo mismo. Tiempo en segundos. Si supiéramos la unidad en este momento podríamos colocarla. Y-label, y aquí será concentración. También la concentración tiene unidades. Concentración, y creo que esto es mol por segundo. Y lo otro que no necesitamos nada más porque nada más tenemos una sola gráfica. Y esto lo guardamos con un nombre. Le vamos a guardar. Voy a elegir ejemplo 1, igual el mismo nombre de ejemplo 1, pero voy a colocar al final del nombre, después del ejemplo 1 piso, run, y lo guardo. Una vez que lo guardo, le voy a dar a ejecutar. Recuerden, el que ejecutamos es el ejemplo 1 run. Aquí pueden haber errores. Vamos a ver qué ocurre si hay alguno de los errores. Estoy viendo aquí unos errores en el command window. Vamos a ver qué ocurre al respecto. Si no, bueno, yo hago una pausa y corrijo los errores de MATLAB y volvemos a ver. Vamos a correr esto, a ver qué ocurre. Ah, no, funcionó correctamente, no hubo ningún problema con lo que estaba mostrando el command window. Bueno, en el command window no apareció ninguna notificación de error, por lo tanto esto corrió bien. Aquí tenemos la gráfica, tenemos lo que la concentración se incrementa y alcanza el valor de estado estacionario luego de, bueno, aproximadamente como en las 3 unidades de tiempo. Entonces yo creo que el tiempo de simulación hasta 5 está bien, en vez de 10 es como muy largo. Entonces vamos a cambiar el tiempo de simulación, está hasta 10 y vamos a ponerlo hasta 5 y vamos a volver a correr este programa. Y entonces ahora la gráfica me da esta y se ve bastante bien. Esta es la respuesta de la concentración. Vean que por la forma como arranca la función, esto tiene que ser una respuesta de primer orden, si el modelo es lineal, y el modelo es lineal. Entonces, bueno, tenemos la respuesta para este problema, que es una respuesta de un modelo de primer orden, y hemos obtenido la respuesta a través de simulación de MATLAB. Por supuesto que aquí viene el análisis. A nosotros no solamente nos interesa la gráfica, por los momentos estamos viendo cómo hacerlo. Pero eventualmente lo que nosotros queremos hacer es no solamente hacerlo, sino interpretar la información que se obtiene, el tiempo de respuesta, ver si esto corresponde a la naturaleza del problema. Bueno, el modelo tiene que servirnos para otras cosas más que para ver una gráfica y si está bonita o no. Entonces, ya tenemos nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo
es un modelo un poco más complejo. Aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales y una ecuación algebraica. Esto es un modelo de un evaporador flash y está dado por estas dos ecuaciones diferenciales y esta ecuación algebraica junto con estos parámetros. Entonces vamos a hacer la implementación de este modelo en MATLAB. Para hacerlo voy a cerrar estos dos programas que ya hice y voy a nuevamente abrir la plantilla de la función, copio el contenido de la plantilla de la función, hago una pestaña nueva, pego ese contenido y cierro la plantilla de la función. Entonces, ahora este será el ejemplo 2. Le voy a llamar, puedo llamarle evaporador flash o lo que yo quiera, que voy a utilizar nuevamente ejemplo 2. Tengo dos estados. Entonces la pregunta es, ¿cómo llamo a la Y? Yo no puedo separar la Y en los distintos estados. Y tiene que ser un solo estado, que sea vectorial, como una matriz, pero en este caso un vector. Entonces, yo lo que debo lograr es agrupar los dos estados en uno solo y separarlos en sus partes cuando lo necesite. Entonces yo voy a seguir utilizando la letra, no voy a usar la letra Y porque la letra Y forma parte de las ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, en este caso voy a cambiar la letra a una letra que sea más cómoda. Yo podría, por ejemplo, decirle estados. Eso es una forma. Y entonces aquí tengo derivada de los estados. Entonces, la primera parte será la separación de variables. ¿Qué significa separar las variables? Bueno, separar las variables es separar los estados. Yo quiero tener que el estado 1 sea el primer elemento de esos estados y el estado 2 sea el segundo elemento de esos que yo he llamado estados. Cuando uno trabaja en MATLAB con una matriz, digamos que yo digo que W es igual a 2, 5, 6 y 9, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia al número 5 dentro de ese vector W, yo hago referencia diciendo que a W luego sigo con paréntesis al lado de W y digo el elemento al que me estoy refiriendo. El segundo elemento, vean que este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercer cuarto y este es el cuarto. El segundo elemento de W es 5. Si yo escribo W2, esto me debe decir 5. Si escribo W3, esto me debe decir 6. Y si escribo W4, esto me debe decir 9. Este es el cuarto elemento de W. Bueno, entonces en esa misma orden de ideas, yo tengo estados. El primer elemento de estados es lo que yo voy a llamar X. Vean que los estados están formados por tanto X y H. Entonces, el primer elemento de los estados se llama X. Yo digo estados 1, eso se va a llamar X. Si yo hubiera dejado esto llamado Y y no tuviera problemas con que aquí hay una variable llamada Y, bueno, también era posible no hacer tantas modificaciones y usar directamente la plantilla. El segundo de los estados se llama H. Y esto será estados y entre paréntesis 2. Luego vienen los parámetros. ¿Cuánto valen los parámetros? Como está indicado ahí, los parámetros son f igual a 10, v igual a 2, l igual a 8, xf igual a 0.5 y alfa igual a 10. Son los parámetros que se indica aquí. Luego, la tercera parte, variables de entrada. No sabemos cuáles son las variables de entrada aquí. En realidad las coloqué como parámetros. Bueno, no colocamos ninguna variable de entrada. No sabemos cuánto valen. Si f o xf son variables de entrada o son parámetros. No sabemos. Entonces, no tenemos variables de entrada. No hay variables de entrada por la manera como está descrito este modelo. Pero podríamos tener variables de entrada. La diferencia es completamente arbitraria.
entre una variable de entrada y un parámetro. La variable de entrada puede variar con el tiempo, pero el tiempo lo tenemos aquí disponible y si queremos hacer alguna función del tiempo, bueno, escribimos la función del tiempo. No vamos a hacerlo por ahora, pero podríamos querer hacerlo. Luego, las ecuaciones diferenciales. Escribimos la primera ecuación diferencial. La primera ecuación diferencial se llama dx. Eso no está todavía en los estados. Los estados con los que estamos trabajando se llamaban de estados. Ya veremos cómo hacer para agrupar eso. Voy a quitar esta información aquí de la plantilla para que todo se vea más compacto. Entonces, dx es igual, y entonces será x por L menos f más b entre h menos L por x menos f por xf más b por y, y no sabemos cuánto vale y. Ya eso lo tenemos que resolver. No todo es tan directo, ¿no? Y este término, todo este término va dividido entre h. El segundo estado es de y, es de h, perdón, de h. De h tiene que ser, como está indicado ahí, f menos L menos b. Vamos a verificar las ecuaciones. X por L menos F más B, todo entre H, y luego menos L por X menos F por XF más B por Y entre H. Perfecto. Y la segunda ecuación es F menos L menos B. Perfecto. Y necesitamos colocar también la ecuación algebraica. No coloqué ningún espacio en la plantilla para la ecuación algebraica, pero es necesario calcular la ecuación algebraica antes de calcular los estados. En los estados no se calculan ecuaciones algebraicas. Entonces, antes de la ecuación de las ecuaciones diferenciales, vamos a colocar la ecuación algebraica. La ecuación algebraica es y. Si quieren lo colocamos junto en esta sección, pero sabemos que esta no es una ecuación diferencial. Vamos a colocarle su apartado. Vamos a colocarlo ya que no nos pesa. Parte 3.5, ecuaciones algebraicas. Y entonces decimos que y es igual a alfa por x entre paréntesis 1 más paréntesis alfa menos 1 por x. Ok. Alfa por x entre 1 más alfa menos 1 por x. Y ponemos punto y coma aquí. Y entonces ahora este y, cuando se va a utilizar en esta ecuación, ya está definido. Y por último, ya hemos escrito toda la ecuación diferencial. Todas las ecuaciones diferenciales hay que agrupar nuevamente los estados. Los estados hay que agruparlos primero el que se llama de x, después el que se llama de h. En el orden en el que lo escribimos, en el orden que lo vamos a evaluar. ¿Ok? Primero recuerden, estamos colocando de x y luego de h. Esto tiene que ser un vector columna. Yo lo estoy colocando como un vector fila y la traspuesta para que sea un vector columna. Y los estados no se llaman de y, se llaman de estados. Entonces le ya ponemos aquí de estados. De estados. Y guardamos este archivo. Cuando le damos a guardar, MATLAB nos va a proponer el nombre ejemplo 2. Es correcto, perfecto, lo guardamos con ese nombre. Ahora vamos con el script. Nuevamente abrimos la plantilla de script, copiamos la información de la plantilla de script, cerramos esa plantilla y creamos un documento nuevo y pegamos esto. Entonces, esto es el modelo de evaporador flash. Lo primero, parámetros. No hace falta parámetros. En este ejercicio no hace falta parámetros en este punto. Luego, condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? XEQ es 0.4068 y HEQ es 5. Entonces, esto lo vamos a llamar estados 0, perdón. Y vamos a colocar
Primero habíamos dicho, cuando habíamos escrito la ecuación diferencial, que el primer estado es x. Entonces tenemos que ordenar esos estados. El primero es x, entonces esto será 0.4068. Y el segundo estado es h, esto será 5. Luego, el rango de integración vamos a dejarlo de 0 hasta 10. Después que probemos, vemos si es necesario cambiar el rango. Luego t y y, el nombre, aquí no vamos a utilizar la palabra nombre función, sino vamos a utilizar ejemplo 2. El span lo dejamos así y y se llama estados ceros. Luego tenemos que separar los resultados. Para explicar lo que significa separar los resultados, aquí hay un problema con Java en la computadora. No me había dado cuenta hasta ahora. Bueno, para explicar lo que estamos haciendo, lo que voy a hacer para separar los estados una vez resueltos, vamos a escribir una matriz que va a ser A igual a... Voy a escribir una matriz de identidad. La matriz de identidad se escribe con la palabra I. Y voy a escribir una matriz de identidad de 5 por 5. Aquí tenemos una matriz de 5 por 5. Imagínense que ustedes tienen una matriz de esta forma y ustedes quieren seleccionar la primera columna. ¿Cómo hacen para seleccionar la primera columna? Ustedes dicen A, dicen todas las filas, coma, primera columna. O sea, dos puntos significa rango, coma, primera columna. Entonces él lo que va a entender es todas las filas, coma, primera columna. Y él lo que va a hacer es extraer de la matriz A la columna 1. Si ustedes quieren extraer de la matriz A la fila 1, dirán A, fila 1, todas las columnas. Los puntos significan en este contexto todas las columnas. Si queremos extraer la fila 3, diremos la fila 3. Fila 3 es esta fila. Diremos A, la fila 3, todas las columnas. Si queremos extraer la columna 4, que es esta columna, diremos A, paréntesis, 2 puntos, coma 4. A, paréntesis, 2 puntos, coma 4. Ok, habiendo dicho eso, tenemos que Y tiene dos columnas. ¿Por qué tiene dos columnas? Porque son dos estados. Cuando MATLAB hace el cálculo, él consigue todos los datos y los agrega en una columna, en dos columnas, una por cada estado. Entonces estos Y son los estados. Y el primer estado lo vamos a llamar Y1, estados, toda la fila, columna 1, y estados, toda la fila, columna 2. Y entonces el primer estado se llama X y el segundo estado se llama H. Bueno, el estado 2 se llama H y ya tenemos el valor de H de la salida. Entonces los estados los separamos en dos. En este caso X, que es la concentración, y H, que es el nivel. Y por último vamos a graficar. Ahora sí queremos graficar múltiples variables. La primera de las variables que queremos graficar es X y la segunda que queremos graficar es H. Esto no tiene mucho sentido hacer las dos gráficas simultáneamente. ¿Por qué no tiene sentido hacer las dos gráficas simultáneamente? Bueno, porque el nivel tiene valores que, como notan, el valor inicial es 5, pero la concentración, como esto es fracción en la fase líquida, la fracción va de 0 a 1. Entonces tenemos dos rangos que son muy diferentes. Para compensar eso, como ya sabemos esto y yo analicé el modelo, entonces vamos a hacer dos gráficas por separado. La primera gráfica va a corresponder a los estados y la segunda, a la concentración, y la segunda gráfica va a corresponder al nivel. Entonces, tenemos las dos gráficas en este punto, t, x y t, h, y ahora vamos a colocarle el título. Composición en la fase líquida. Y la segunda gráfica se llama nivel en la fase, nivel en el tanque flash. Y luego de estas dos,
de estas dos figuras, creo que no hace falta colocar nada más. Bueno, podríamos colocar etiquetas de ejes y demás, eso lo pueden hacer ustedes. Bueno, le damos un nombre a este archivo. Para guardarlo, vamos a elegir el nombre, ejemplo 2, y luego le ponemos piso run y lo guardamos. Entonces esperemos que no haya ningún error. Vemos cómo está el command window, vamos a borrar lo que hay en el command window, y cuando corramos esto, si no hay ningún error en el command window, no debería aparecer nada, sino simplemente las gráficas. Bueno, aquí tenemos la gráfica del nivel y la gráfica de la composición. El nivel permanece en el valor inicial y la concentración, vean que la concentración no cambia. A pesar de que nosotros vemos un cambio, porque MATLAB detecta cambios en los decimales muy pequeños, vean que este valor es 0.4068, esto es 0.4068, esto es 0.4068, esto es 0.4068, y lo que está cambiando es el quinto decimal. Eso no tiene significado físico. Este sistema, como está funcionando, está en estado estacionario. Quiere decir que las condiciones de las variables de entrada en este punto hacen que el sistema esté estable en el punto de estado estacionario. Vamos, esto es un modelo no lineal, porque aunque parezca lineal en este punto, bueno, hay una variable que es y, que se calcula de forma no lineal. Vamos a intentar sacar este sistema de su valor estacionario. ¿Cómo hacemos para sacar el valor de estado estacionario? Vamos a cambiar alguna cantidad. Vamos a cambiar, por ejemplo, entre los parámetros, que xf no sea 0.5, sino vamos a decir que vale, por ejemplo, 0.6. Entonces ahora este sistema ya no está en estado estacionario, guardo la función y el que ejecuto es el script. Cuando ejecuto el script, ahora las dos gráficas, la del nivel, bueno, como el nivel no depende de la concentración, o la concentración no es capaz de afectar el nivel permanece constante. Pero la composición ahora sí cambia, pasa de 0.46, que es 4068, que es el valor inicial, y ahora llega a 0.52. ¿Cuánto tiempo requiere esto? Bueno, más o menos como entre 5 y 6 unidades de tiempo. Entonces, en función a eso, vamos a cambiar también el span de tiempo como a 5 o a 6, ponerle 6, guardamos, y ahora vamos, bueno, ya podemos volver a correr el modelo y tendríamos las dos gráficas, la gráfica del nivel inalterada y ahorita tenemos la gráfica de la composición. Es una buena gráfica. Bueno, podemos hacer otros experimentos. Por ejemplo, podríamos querer cambiar qué pasa si yo modifico el valor de F. Por ejemplo, F es el flujo de alimentación. Si el flujo de alimentación se hace más grande, si el flujo de alimentación en vez de ser 10 es 11, bueno, entonces ahora el nivel va a comenzar a incrementarse dentro del tanque, porque yo estoy retirando 2 por arriba, 8 por abajo permanentemente, y está entrando 11 y estoy retirando 10, el nivel va a incrementarse una unidad de nivel en el tiempo. Eso no tiene mucho sentido, pero podríamos cambiar otras cosas, como por ejemplo que la concentración en vez de ser 0.6 fuera 0.4, 0.3, o de repente pasara a 0, o de repente valiera 1. Podríamos analizar ese tipo de cosas que pueden ocurrir en el sistema. Con eso tenemos un estudio, un análisis de cómo se implementa. No hice ningún cambio a pesar de que obviamente modifiqué. Podemos tener una buena vista de cómo se implementa un modelo, en este caso un modelo un poco más complejo, eh, en MATLAB. Habiendo dicho todo esto, entonces eh, podemos culminar el video comentando que a través de este procedimiento, utilizando una función y un script, podemos implementar ecuaciones o modelos de ecuaciones diferenciales. Obviamente vamos a incrementar la complejidad dependiendo del momento en el que vayamos avanzando con este conocimiento, pero con lo que tenemos es posible implementar modelos de inclusive hasta de mayor orden. Este tiene nada más 2 estados, pero podemos tener 5, 10, 20, 30 estados y trabajar con la misma lógica que he explicado hasta este momento. Bueno, muchas gracias por su atención.